Estamos grabando en este lugar por motivo de la pandemia del coronavirus, que ya es famoso. Y, pero vamos a, Dios mediante, poder hacerle llegar el audio y el video a muchos en el día del Señor y puedan estar expuestos a la clase y, si Dios lo permite, también a la predicación en el mismo tiempo en que eh, coincidiría en el mismo tiempo en que en el culto normal estamos dando la clase y la predicación. Eso es lo que intentamos hacer. Por eso estamos grabando aquí, para hacerle llegar a tiempo a ustedes la clase. Vamos a comenzar orando. Padre, necesitamos tu gracia y tu bendición, Señor. Necesitamos que nos auxilies para exponernos debidamente a tu palabra y que, a pesar, Señor, de todas las circunstancias adversas para la reunión pública, que nosotros podamos por este medio exponernos a tu palabra y que tu bendición de todas maneras sobre tu palabra sea abundante, aun cuando no estemos en la reunión pública, como tú lo has ordenado y como mejor para nuestras almas sería. Que en este tiempo difícil de imposibilitados de reunirnos, Señor, de estar todos juntos en un lugar, cada uno en su casa pueda también recibir la bendición que tú has prometido, Señor, porque has prometido que los adoradores tuyos te adoren en espíritu y en verdad, y que estén, Señor, al menos dos reunidos en tu nombre, y que tú ibas a estar en medio de ellos. Te lo rogamos que así ocurra en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a buscar los presentes, los pocos presentes. Vamos a buscar el capítulo 11 de la Confesión de Fe, que ya llevamos algunos domingos estudiando. Y vamos a ver el párrafo 4 de, de este tema de la justificación. Hasta el domingo pasado vimos, en relación al tema que nos está ocupando, o sea, de la justificación, vimos la definición de la naturaleza de esta en el primer párrafo. No hay nada que proyectar aquí por el momento. El medio instrumental por el que la justificación se recibe, y les recuerdo que es solo por la fe, o vimos que es solo por la fe, lo logrado por Cristo y la meta de la justificación. Y hoy vamos a tratar con el tiempo o momento en que ocurre la justificación. Contestaríamos la pregunta: ¿cuándo ocurre la justificación? ¿Ocurrió la justificación desde que fuimos predestinados? Eso es algo de lo que plantean algunos. O también podemos o vamos a contestar: ¿fuimos justificados cuando Cristo resucitó? ¿Fuimos justificados cuando Cristo resucitó? ¿O fuimos justificados en otro momento? Me gustaría ver si este teléfono está grabando. Alex, cerciórate si ese teléfono está grabando. Creo que nunca lo adicionamos a grabarlo, sí. Ahora que está grabando. Entonces, vamos a tratar de contestar esta pregunta. Repito la pregunta: ¿cuándo ocurre la justificación? ¿Ocurrió la justificación desde que fuimos predestinados? ¿O fuimos justificados cuando Cristo resucitó? ¿En qué momento ocurrió la justificación nuestra? ¿Cuándo fue que fuimos realmente justificados? Bien, el párrafo, de hecho, trata con este tema y vamos a ver precisamente lo que dice este párrafo. Vamos a ver que este párrafo trata específicamente con la ocasión específica de la justificación. Y aquí sí vamos a ver lo que dice el párrafo de la confesión. Ustedes pueden ver en pantalla, si es que no tienen su... ¿no está el párrafo? Bien, les digo yo. Pues antes del párrafo, claro, tenemos que tratar otros temas. Antes de leer lo que dice el párrafo, vamos a tratar con dos errores que por lo general ocurren en este sentido. Como por ejemplo, hay algunos que plantean que la justificación ocurrió desde la eternidad y ellos dicen: aquellos que son elegidos ya son justificados desde la eternidad. Y usan ciertos argumentos. Ahí tenemos el error. Usan ciertos argumentos. Como por ejemplo,
Ellos dicen que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, hay un argumento contundente para decir que los elegidos son justificados desde antes de la fundación del mundo. Y ellos dicen así, ellos dicen que en este texto donde dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, ellos dicen que este texto es claro para apoyar que los que son justificados incluso antes de la fundación del mundo, porque el Cordero fue inmolado antes o desde el principio del mundo. Y si el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, entonces, por lo tanto, los elegidos también fueron justificados desde ese tiempo. Pero ellos cometen el error en este punto, al no distinguir, no hacer una diferencia entre el plan de Dios y la ejecución de ese plan o de ese decreto de Dios, entre el decreto de Dios y la ejecución de ese decreto. Evidentemente, el Cordero había sido determinado a ser inmolado antes de la fundación del mundo, pero nosotros sabemos que hubo un momento histórico cuando eso ocurrió. Ahora, otros pudiéramos decir teólogos también, dicen que cuando Cristo completó su obra de mediación con la resurrección, ya todos los elegidos entonces fueron justificados. Y se apoyan en el texto de Romanos 4:25. Romanos 4:25, cual tienen proyectado ahí, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Evidentemente, el texto nos está diciendo que en la resurrección de Cristo nosotros tenemos justificación. Pero el texto no está apoyando que cuando Él resucitó, los elegidos son justificados. Lo que están diciendo es, hablando el texto más bien, es sobre la base de la justificación. La resurrección de Cristo es nuestra justificación porque es la base, es el fundamento donde descansa nuestra justificación. Uno de los que me está escuchando está atendiendo. Yo prefiero que te quites ese dispositivo y así estoy claro que me estás escuchando. Ahora, veremos lo que dice la Escritura y vamos a ver primero lo que dicen los autores de la confesión. Y ahora sí vamos a leer lo que dice el párrafo. Voy a leerlo desde aquí mismo, sin necesidad de coger mi confesión de fe, pues lo tengo también escrito aquí. Entonces, los autores de la confesión dicen lo siguiente. Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los elegidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Si notan, ya los autores de la confesión nos dijeron claramente que los dos puntos anteriores son errores. Primero, porque hacen distinción los autores de la confesión en lo que es el decreto, en lo que es el decreto donde por supuesto estaba determinado quiénes iban a ser justificados, donde nos habla lo que Cristo hizo y la base de la justificación, pero nos dice que los justificados no son personalmente, no son debidamente justificados hasta que Cristo le es aplicado por el Espíritu Santo, y eso ocurre, dicen ellos, en el tiempo. Ahora, vamos a ver paso a paso lo que dicen los autores de la confesión. Primero, ellos hacen la declaración de que el tiempo, o sea, hablan del tiempo del decreto de la justificación. Y ellos dicen que eso realmente ocurre desde la eternidad. Pero recuerden, ellos nos están diciendo, hablando del tiempo del decreto de la justificación. No de la justificación en sí, sino del decreto de la justificación. ¿Entienden por ahí? Yo creo que deben entender lo que estoy diciendo porque es bien claro. Desde la eternidad ocurrió ese decreto. Dios decretó justificar a todos los escogidos. Indudablemente hay Biblia suficiente para apoyar esto.
Las Escrituras también nos dan la razón. En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Indudablemente el decreto ocurrió antes de la fundación del mundo, pero la manifestación ocurrió en cierto tiempo, en estos postreros tiempos, incluso nos dice este texto. En Gálatas capítulo 3, versículo 8, encontramos una declaración similar. Nos dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Si ustedes se dan cuenta, el texto nos está diciendo que Dios estaba previendo que había de justificar a los gentiles. Ahora, Dios había de justificar, pero Él no lo había justificado ya. Habían personas que iban a ser justificadas, sin embargo, no eran justificadas todavía. O sea, había que esperar el tiempo en que Dios iba a justificar a esos gentiles. Y Dios le hizo una promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, hablando de esos gentiles que habían de ser justificados. Si esos gentiles hubieran sido justificados ya desde la creación del mundo, o desde antes de la creación del mundo, indudablemente entonces ya hubieran sido justificados, no había que justificar a nadie. Pero la justificación no ocurrió desde la eternidad, ocurrió en el tiempo, aunque fue decretada en la eternidad. Romanos capítulo 8, verso 30 es un argumento más, donde nos dice: y a los que predestinó a estos también llamó. Pero fíjense cómo separa la predestinación del llamamiento. Hubo una predestinación, eso ocurrió evidentemente desde antes de la fundación del mundo, pero el llamamiento ocurre en el tiempo. A los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó en otro momento, y a los que justificó a estos también glorificó, y eso está por pasar, nosotros lo sabemos. Así que aquí nos está hablando de eventos que ocurren en distintos momentos. Ahora, vamos a pasar a la segunda idea que nos enseña este párrafo, y es que hay una base de la justificación. Ocurrió el decreto en la eternidad pasada, pudiéramos decir, pero hay una base de la justificación, y eso ellos lo dicen en estas palabras: en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Indudablemente está hablando de ese decreto eterno que va a tener una aplicación, pero que tiene una base. Y la base de esa justificación es precisamente el que Cristo haya muerto por sus pecados. Y eso también ocurrió en el tiempo. Eso no fue un decreto. Eso estuvo decretado, pero tuvo que ocurrir en el tiempo. Y así ocurrió cuando Cristo murió en lugar de aquellos que son elegidos para ser justificados. Ahora, las Escrituras también, por supuesto, nos hablan de ello. El verso 25 de Romanos 4 y también Gálatas 4:4 nos dicen: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos que la base de nuestra justificación es precisamente la muerte y la resurrección de Cristo, la obra de Cristo. Y como dice en Romanos y también en Gálatas, lo afirma así, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, el cumplimiento de que Cristo viniera en lugar de nosotros tuvo que tener un cumplimiento en el tiempo también, no solamente el decreto. Ahora, habiendo visto estas dos primeras partes del párrafo, entonces vamos a donde quieren llegar los autores de la confesión a declarar. Y ellos dicen así: sin embargo, no son justificados personalmente, o sea, no ocurrió en la eternidad con el decreto,
no ocurrió cuando Cristo murió y resucitó, sino que ellos van a decir, estas cosas ocurrieron, pero sin embargo, los que son justificados no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que eso ocurre indudablemente cuando son llamados eficazmente, cuando ellos creen, entonces son justificados. Y hermano, eso es lo que nos dicen los autores de la confesión de fe, y eso es lo que también las Escrituras enseñan. En Colosenses 1, 21 y 22 nos dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Está subrayado a propósito que esta declaración, o sea, nosotros en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Nosotros éramos enemigos de Dios, no éramos justificados desde la eternidad. Más bien éramos extraños, éramos enemigos en nuestra mente. No podemos decir que nosotros éramos justificados antes de la fundación del mundo, porque lo contrario, nunca fuimos extraños y enemigos. La Escritura nos dice que nosotros éramos extraños y enemigos, así que no éramos justificados desde la eternidad, ni fuimos justificados cuando Cristo murió y resucitó, porque éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado, o sea, hablando de Cristo, nos ha reconciliado con Dios en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. En Gálatas 2, 16, Pablo le dice a los Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Escuchen bien, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, ¿cuándo el hombre es justificado? Solamente cuando cree por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice el apóstol Pablo, para ser justificados por Él. Nosotros también hemos creído para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces tenemos delante de nosotros que se nos dice claramente que para ser justificado hay que creer. Fíjense, la segunda declaración que hace Pablo aquí es, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Primero la fe, luego la justificación. Si es que a los que nos gusta bien el orden de la salvación, bueno, nosotros tenemos que saber primero la fe y luego la justificación. Ese orden está muy claro en las Escrituras. Primero la fe, luego la justificación. Nunca la justificación antes de la fe. Por la fe hemos sido justificados. Recuerden, ya vimos que uno de los párrafos de la confesión enseña que el único medio por el que somos justificados es por la fe. Ahora bien, también un texto muy conocido por nosotros y mucho más de nuestro conocimiento es Efesios 2, versículos 1 al 3 solamente. Con estos primeros versos es suficiente, que nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, como estábamos antes muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nosotros también vivimos en esos deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, este texto simplemente resalta lo mismo que Colosenses. Recuerden que nosotros en otro tiempo éramos hijos de ira, en otro tiempo no éramos pueblo, en otro tiempo estábamos en los deseos de la carne, no estábamos justificados, hermano. No podemos decir que éramos justificados nunca antes de creer. Podemos perfectamente concluir esta clase después de mirar el párrafo así brevemente, un párrafo realmente con una verdad fácil de demostrar bíblicamente.
aunque nosotros sabemos que los autores de la confesión estaban dándole frente a errores como los que ya vimos, debemos tener, después de mirar este párrafo, debemos tener sumo cuidado a la hora de hacer declaraciones teológicas. Fíjense que los teólogos, los supuestos teólogos que hicieron las declaraciones anteriores, los errores por los cuales comenzamos la clase, ellos se apoyaron en textos de la Escritura. Ellos creían que las Escrituras enseñaban esto por ciertos textos. Entonces nosotros tenemos que tener sumo cuidado antes de hacer declaraciones teológicas. Primero debemos tener el consejo de toda la Escritura. Debemos tener primero el consejo de todas las Escrituras antes de concluir algo por una verdad aparente contenida en un versículo. Si tú piensas que porque este versículo dice tal cosa y te queda muy claro que ese versículo dice tal cosa, puede ser simplemente una idea aparente tuya. Tú puedes pensar que el versículo dice eso y encontrar que el versículo realmente no dice eso. O encontrarlo. ¿Y cuándo lo vas a encontrar? Cuando leas todo el consejo de Dios en relación al tema y te des cuenta que todo el consejo es contrario a lo que tú piensas que dice el versículo, y entonces te darás cuenta que el versículo no dice lo que tú crees. Ahora, debemos hacer también una clara diferencia entre el decreto eterno de la justificación, su base en la obra de Cristo en el tiempo y el momento en que creímos y fuimos verdaderamente justificados. Lo que dicen los autores de la confesión básicamente es que la justificación, podemos decir, ocurre, pudiéramos decirlo de esta manera, en 3 tiempos. Decretado en la eternidad, teniendo una base en la obra de Cristo, y luego cuando nosotros creímos verdaderamente que simplemente lo que ocurrió fue que el Espíritu Santo aplicó la obra de Cristo y el decreto divino a nuestras vidas. Entonces podemos decir así, que ocurrió así la justificación. Y tenemos que hacer una diferenciación entre el decreto, la obra de Cristo, que es la base de la justificación, y cuando nosotros fuimos justificados realmente, que fue cuando creímos. Por último, debemos agradecer al trino Dios, nuestro Dios, el único Dios, es un Dios trino, por declararnos justos, imputando la justicia del Señor Jesucristo a nuestra cuenta. Y notemos como toda la deidad está involucrada en esta obra. Si ustedes se dan cuenta, en el párrafo nos dice que el Padre, Dios el Padre, decretó eternamente quiénes serían los justificados. El Hijo ejecutó la obra que es la base de la justificación, y el Espíritu Santo aplicó la obra de Cristo a todo su pueblo. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios, al trino Dios, por su obra completa por nosotros en la justificación. Padre, tú eres bendito por siempre. Queremos darte gracias por la obra de tu Hijo, la cual, Señor, es total a favor de nosotros, a favor de tu pueblo. Queremos dar gracias también por la obra de tu Espíritu Santo al aplicarla a nuestras vidas. Y sabemos que siempre está trabajando en nosotros, pero ya una vez nos hizo justos, nos declaró justos, aplicándonos la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Te queremos dar gracias por ello en Cristo Jesús. Amén.